Buenas, nuevamente con ustedes cerrando la noche, que llega a través de las señales de Carivisión, Canal 26, Sistema de Cable Tricón, 26 Claro, 67 Aster. Y recordar que llega a todos los rincones del país a través de una red importante de sistemas de cables regionales y locales en la República Dominicana. Y como siempre, el contacto pueden hacerlo a través de la página web de carivision.com.do, y así en tiempo real el contacto con Cerrando la Noche y la programación regular y los contenidos de Carivisión. Giovanni Almonte. Buenas noches, Junior, y buenas noches a los amigos televidentes. Como siempre, feliz, contento de compartir un día más con los amigos que siempre nos sintonizan. Y como tú acabas de señalar, Junior, a través de la señal de Carivisión nos pueden seguir, y conjunto a los canales que están en el cable, Aster, Tricón, y todas esas cadenas que están conectadas, como tú señalas, en los diferentes pueblos que nos hacen siempre el reporte de la sintonía de Cerrando la Noche. Así es, Giovanni, y parece que las aguas en el Partido de la Liberación Dominicana no dejan de crecer. Bueno, tan turbulentas, yo creo que esto parece que tú te acuerdas de cuando Moisés dividió el río en dos, ¿verdad? Tú ves en las películas las aguas que no se podían contener. Yo creo que están así las aguas en el PLD, no se contienen, es como de todos los frentes que se mueven y no hay forma de que tú puedas pues sentir que las aguas del PLD están un poquito calmadas en remanso. Bueno, la verdad que me sorprende a mí la decisión del presidente de la Cámara de Diputados por aspirar a dirigir el ayuntamiento de la alcaldía de Santiago. Me sorprende, de verdad, estoy sorprendido. El problema está que verlo así para mí es sencillo. Yo he dicho que lo que estamos viviendo en todos estos días, lo que está presentando en el Distrito Nacional, lo que se presenta en el municipio Santo Domingo Este, esta expresión en Santiago, es la manifestación cruda de las contradicciones que al interno de ese partido hay, y la resaca que todavía hay gente que no se le ha ido, producto del palo de aquel fatídico 19 o 18 de abril 19, del año 2015, cuando se impuso en ese organismo la decisión de que el presidente Danilo Medina pues optara por un nuevo periodo presidencial que dio al traste con todo lo que vivimos. Entonces, yo no sé hasta dónde va a llegar esta situación, porque las señales no son buenas. Quedan todavía casi un año para las elecciones, aproximadamente. 9 meses. Bueno, casi un año. Sí, 9 meses. Estamos en septiembre, sí. Las elecciones son en mayo. Los cinco del año que próximo y los 3 que nos quedan de este año. 8 meses. 8 meses. Estamos 8 septiembre, meses para las elecciones. 4 contando el mes de septiembre todavía, porque septiembre no ha terminado. Son pocos días ya para que culmine septiembre, pero vamos a decir que son 9 meses. Sí. Yo no sé hasta dónde, y esto hay que ver más adelante, cuál es el impacto que va a tener esta situación en la candidatura del presidente actual de la República, porque definitivamente las fuerzas que giran en torno al presidente Fernández, y tal como yo dije una vez, no había promoción de la reelección sin que el director de la orquesta estuviera de acuerdo con ello. Y en efecto se comprobó. Igual, nada de lo que está pasando ahora se puede decir que ocurre a espalda del presidente del partido, el doctor Leonel Fernández. Se está midiendo fuerza, Junior, porque acuérdate que en el pacto que se hizo entre el presidente Danilo Medina y el presidente del partido, Leonel Fernández, el acuerdo era, o básicamente se suscribió en que el presidente del partido iba a manejar lo que es los cargos congresuales municipales
y que el presidente de la República, candidato presidencial, se iba a encargar de montar y buscar su compañero de boleta, armar su comando de campaña y su equipo de campaña con mira a una nueva repostulación como presidente de la República, pero esto no se está dando así. No se está dando así porque tú ves que el presidente de la República se reúne con los senadores, se reúne con los diputados, se está reuniendo con los alcaldes actuales, esto buscando aglutinar fuerza y que estos respondan o por lo menos se lleven de la directriz del jefe de Estado. Ahora, entonces, ¿va a torpedear Leonel Fernández y su grupo al presidente Danilo Medina? No lo van a torpedear, Junior, pero le van a demostrar que ellos son importantes y que hay que tomarlo en cuenta. Y le van a demostrar con hechos en los municipios, en las provincias donde ellos son más fuertes, donde tienen un trabajo político más desarrollado, donde sus líderes, ¿O será los exactamente líderes que eso? tiene el que PLD están, que corresponden a Leonel, que hay muchos están que son más midiendo fuertes. la fortaleza interna del doctor Leonel Fernández para obligar a nuevas negociaciones, aunque no se den a conocer públicamente. Me parece que sí. Puede ser eso. Me parece que sí. Me parece Pero que es que eso está saliendo, es que la forma en cómo lo están, si es así, la forma en cómo lo están manejando, que está aflorando, eso evidentemente que deteriora y sigue el paulatino deterioro, valga la redundancia, del Partido de la Liberación Dicen en el campo Dominicana. que cuando hay PUE porque hay una infección profunda. No, eso es así. Sí, cuando la PUE sale porque ya amerita ya fácilmente una operación. Eso es así, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde va a llegar esa situación? Yo voy a pensar y a reflexionar que a lo mejor tampoco es ya seguro que el presidente Danilo Medina, si se siguen profundizando las contradicciones, termine ganando las elecciones. Tú sabes que alguien me dijo ayer, un amigo que sabe mucho de política y maneja mucho las intríngulis políticas de las cosas que pasan, que el Partido de la Liberación Dominicana quiere quiere posicionarse como tú lo mencionaste en estos días, Junior, en la boleta como el número 1. Fíjate que el acuerdo que se iba a suscribir con el PRD y tal vez con el Partido Reformista, en algunas provincias y municipios van a ir solos porque ellos entienden que Santiago, San Cristóbal, Santo Domingo Norte le genera un 15% prácticamente de los 6 millones de personas que van a votar. Y por ende, ellos necesitan colocarse a partir de 2016 en la casilla número 1, pero esto pudiera verse perjudicado, Junior, si no se logra poner de acuerdo con el presidente Leonel Fernández y que este y su militancia pues decida votar en una de las casillas a los partidos aliados. Esto mermaría la posibilidad del Partido de la Liberación Dominicana de colocarse en la boleta, en la casilla como partido número 1 después de las elecciones del 2016 y que la estrella amarilla figure en la casilla número 1, que prácticamente una sola vez ha salido en la casilla número 1, que fue en las elecciones del 1996, pero nunca más se ha visto en la casilla número 1. Entonces yo creo que todos estos dimes y diretes a lo interno del PLD, Junior, son para medir fuerza, son para demostrar quién tiene el sartén por el mango, aunque yo creo que sería hablar de más, porque el presidente de la República tiene todo prácticamente. ¿Es el PLD un PRD en potencia? Imagínate tú esta situación. Es un PRD en potencia, pero un poquito más inteligente, Junior. Yo no un sé. poquito más inteligente. Yo creo que más comedido y más pausado a la hora de que los escándalos salgan a la luz pública. Salen, pero en menor proporción. Atribuíamos inteligencia, pero lo que ha ocurrido después del 19 de abril es totalmente lo contrario. ¿De agosto? No, de abril. ¿De abril también? No, cuando se tomó la decisión del comité político. Recuerda que todo es a partir de ahí. Verdad, fue en abril. Que han estado, sobre todo, liderazgos que no se han repuesto de esa situación. Y andan como la gallina culeca, dando vueltas sin rumbo. Nos están provocando una situación interna, pero que se refleja mucho hacia lo externo. Y esto puede mellar sensiblemente las posibilidades del presidente Danilo Medina, que sigue estando cómodo. Y yo digo, el ciclo del PLD
está llegando a Sí, su fin. Tú lo has dicho varias veces. Está llegando a su fin. Yo creo que tendremos que traer un analista político. Y yo he entendido para, ahorita para ver si es cierto esa teoría tuya. Con el invitado que tenemos hoy, con el invitado que tenemos hoy, podemos compartir también esa reflexión. Pues recuérdate que los ciclos más largos que ha tenido Joaquín Balaguer, 12 años. 12 años. ¿Y Joaquín Balaguer? Después del 66 para acá, ha sido el ciclo más largo de un partido en el poder. 10. Pero ya el PLD tiene 12. 16. Va a tener, corrido. 12 va corrido. A tener, si el presidente Danilo Medina gana, si no cambian las condiciones. 18. Va a tener 20 años. Va a tener 16 corridos. Sí. Digo, 16 corridos y serían entonces los cuatro separados de Leonel serían los 20 años. Y de los últimos 24 años, tendrían 20. Es un ciclo demasiado largo. Y eso evidentemente que su fin se está acercando. Es mi lectura. Pero te decía que con el invitado que tenemos hoy pudiéramos ver esa situación. Tiene muchas si coincidimos luces. Tiene muchas luces, o creo que nos puede arrojar algo. Sí, definitivamente el PLD va a ganar ahora y le quedan 4 años más, como plantean algunos, que va a gobernar 20 años. Corrido. Recuerda que Leonel una vez dijo que el había PLD hasta el 2044. No, pero eso fue en un momento. Eso fue en un momento. Eso fue antes de la comisión, de la decisión del comité político. Eso fue antes Después de ahí, ha sido desafortunada todas las declaraciones que ha dado el doctor Leonel Fernández y las acciones que han tomado su grupo. Mira, Junior, antes de irnos a la pausa, yo tengo un video que quiero compartir con los amigos televidentes de la situación, de lo que está pasando en Europa con la cantidad de personas refugiadas. Estamos hablando que se hizo un acuerdo, se llegó a un acuerdo en que la Unión Europea iba a recibir unos 120,000 refugiados. En este caso tenemos una información o un video sobre unos 14,931 refugiados que va a recibir España. Y nos gustaría con el señor director, si es tan amable, pues compartir con ustedes este video. Bueno, me dicen que el video está casi listo. El reportaje habla sobre las vicisitudes, las calamidades que pasan pues las personas que cruzan la frontera y que apenas llevan encima la ropa y algún tipo de alimento, los niños pasando mucho trabajo, muchas calamidades. Y yo creo que la Unión Europea en este momento, aunque del conjunto que compone la Unión Europea, 4 países, 4 estados se han opuesto. Sin embargo, como es una organización, un conglomerado, estos van a tener que tener una cuota de refugiados independientemente de que no apoyaron el plan. Vamos a ver el video, amigos. Y a una humanidad herida, dolida, asustada, buscando lugar, buscando vida, buscando pueblo, huyendo de la muerte. 14.931. La historia de una cifra exacta, un número hilvanado por decenas y centenas de vidas. Desde Huelva lo que vamos a hacer, en principio nos hemos ofrecido para pagar el alquiler de un piso a una familia de refugiados y también el acompañamiento para que se fuera integrando un poco en lo que es la sociedad onubense. Que la persona es lo primero. 14.931. Para algunos, una concertina que jamás se debió resquebrajar. Para otros, el precio justo de la dignidad. Desde Cáritas nosotros lo que estamos intentando es coordinar todos los esfuerzos que se están haciendo por parte de la sociedad civil y de las propias administraciones para dar una respuesta lo más unitaria posible. Y desde estas primeras iniciativas, esa primera respuesta que estamos haciendo con aportaciones económicas que está haciendo la propia comunidad eclesial, estamos intentando paliar un poco esa primera respuesta de llegada de refugiados a los propios campos, a estas zonas de frontera. 14.931 silencios, resucitados por la fuerza del amor. Desde Profesionales Cristianos, en la diócesis de Mérida Badajoz, lo que queremos es sumarnos a todas las iniciativas de acogida, porque cuenten con que nuestra asociación, nuestro movimiento, pues está dispuesto a acoger a personas que vengan pues desplazadas por la causa bélica en Siria. Nos comprometemos, el número de militantes, que somos pocos en Badajoz, en Mérida Badajoz, nos comprometemos pues al mantenimiento, al sostenimiento tanto económico como personal y de acogida y de recepción de una familia siria. España dará asilo a 14.931 refugiados de los 120.000 que acogerá la Unión Europea. Son las semillas de una nueva era, cadenas rotas por manos dispuestas a dejarse romper
y corazones esculpidos a golpe de fe. Y oír el eco del Evangelio, porque fui peregrino y me hospedasteis, porque estuve enfermo, me curasteis, estuve desnudo en la calle, con hambre, con sed. ¿Cuándo? Es allí donde hay un refugiado, un huido, pues allí está el Señor, ¿no? Entonces, esa llamada directa hoy del Evangelio que nos invita, ¿no?, a descubrir el rostro de Cristo roto, del Cristo huido, del Cristo perseguido, del Cristo con miedo, en esas personas que están caminando sin horizonte, pero que solo desean vivir. La Iglesia quiere ser hogar, abrazo y refugio. Abramos las puertas, cerremos las miradas de condena. Hoy, una vez más, amanece, y aunque en alguna frontera esté lloviendo a cántaros, la esperanza grita más fuerte que las cicatrices del miedo. Continuamos con Cerrando la Noche y en esta parte del programa vamos a desarrollar lo que esperamos sea una interesante conversación con el doctor Guido Gómez Mazara, quien es un importante dirigente del PRD, aunque mucha gente cree que no, pero se mantiene firme en su partido. No tendrá una posición beligerante de cara a lo que ha aprobado su organización, pero tampoco ha estado, digamos, sentado esperando a ver qué pasa. Él está ahí, y aunque no diga lo que está haciendo, seguro que algo importante está haciendo al interior de ese partido, para en su momento emerger como una de esas figuras importantes que ha sido y sacar algún capital político de este proceso que ha estado viviendo su organización originaria, que a pesar de los pesares, nunca ha salido de ahí. No se ha mantenido. Y eso tiene mucha importancia. Bienvenido, Guido. Gracias, es un placer estar aquí y compartir con ustedes. Guido, el panorama político nacional. Hemos estado observando en la actualidad una situación nueva en el Partido de la Liberación Dominicana, que para mí inicia a partir del 19 de abril de este año, cuando el comité político tomó la decisión de apoyar la repostulación del presidente Danilo Medina. De ahí en adelante se han desarrollado y han salido a la luz pública unos niveles de contradicciones posiblemente inesperados en la época moderna al interior de ese partido y bajo la dirigencia de esa nueva camada de dirigentes que integra esa organización. ¿Qué impacto puede tener esa situación para las aspiraciones inmediatas del presidente Danilo Medina, que aunque las encuestas dicen que está muy bien, no menos cierto es que una situación al interno de esa naturaleza debe impactar negativamente su candidatura? Muchísimo gusto. Mira, a veces la política en la República Dominicana se ejerce con un nivel de pasión que uno se aleja mucho de la objetividad. En el caso mío, que soy de la oposición, yo quiero hacer un ejercicio de racionalidad frente a este proceso. Primer orden. Como la lucha política en la República Dominicana no está cimentada en los fundamentos ideológicos, doctrinarios, es la lógica del pragmatismo la que ha prevalecido en el país. Y yo siento que cuando Peña, Bosch y Balaguer terminaron, los ciclos ideológicos y programáticos casi concluyen. Existen dirigentes políticos que hacen un ejercicio en esa dirección, pero el pragmatismo, la realpolitik, ha prevalecido frente a lo otro. No es un fenómeno exclusivo de un partido, es de la cultura política dominicana. Y en el caso del PLD, que es un partido con un dilatado ejercicio en el gobierno, yo debo decir que si hay un componente que ha contribuido a agrietar el nivel elemental de coherencia que ellos demostraban anteriormente, es el hecho de que por no existir una oposición con real amenaza de desplazarlo del poder, el partido está en una fase de implosión. ¿Por qué? Porque muchos de sus dirigentes han entendido que con cualquiera se gana, que no hay razón de ser para sentir preocupación a una aspiración municipal o congresual, y eso ha generado algunos niveles de inconsistencia impensables hace 4 o 5 años. Y te voy a dar ejemplos. El PRD histórico, de la década de los 70 hasta los 90,
hacía un ejercicio de oposición interna consciente de la debilidad de su fuerza adversaria natural. Y tú veías Guzmán contra Jorge Blanco contra Magluta. Y evidentemente cuando no canalizaron correctamente esa diversidad, hubo una ruptura a un punto que la confrontación interna siempre le acercaba a alguno de los competidores al adversario natural. Yo pienso que la historia reciente hay que analizarla. ¿Ustedes recuerdan la frase de Jorge Blanco en el 86? Que de paso citó incorrectamente a un poeta. Mis palabras van al aire, mis lágrimas van al mar, cuando un amor se muere, ¿sabes tú dónde va? Le cantó el Requiem en paz a Jacobo Magluta. A partir de ahí vino la desgracia del partido. ¿Ustedes recuerdan una frase de Atuey de Camps, a Hipólito Mejía? Voten por el diablo. ¿Ustedes recuerdan? ¿Ustedes recuerdan más reciente, otra frase de Miguel Vargas? Yo no soy barrendero, yo no me subo en el camión. Eso revela cómo un partido político perdió el norte. Y sobre esa base yo siento que la práctica se podría reproducir en otra dimensión hacia el interno del PLD. Mira por qué. Porque la lógica del grupo hegemónico actual, que es el grupo de Danilo Medina, que nadie tiene duda de que es el grupo hegemónico, primero porque Danilo siempre ha sido un hombre del aparato, pero en segundo lugar porque tienen el control del Poder Ejecutivo, ellos, en pos de disminuir a Leonel, han hecho concertación con lo peor del sector fuera del PLD. Me explico. Si el argumento interno era mantener distancias hasta del punto de vista ético con lo que representaba Leonel, ¿cómo es posible que tú pactes hacia afuera con la gente que tiene tanto nivel de impugnación como el sector de Miguel? Y en esa dirección, yo siento que el sector de Danilo lo está apostando a todo. Y se está preparando. Hay una novela que yo siempre recomiendo a la gente de Luis Espota, hay un trabajo que se llama El día después. Danilo está muy consciente porque lo padeció. Recuerden, en el 2007, me venció el Estado, no lo quiero, traidores. Danilo Medina está muy consciente de que el nivel de rivalidad entre ambos ha llevado la lucha a niveles hasta desde el punto de vista personal. Para que tú veas lo que es el desequilibrio. ¿Qué ganaba el sector de Danilo derrotando al vocero en la Cámara de Diputados? ¿Por qué era de Leonel? ¿Qué importancia tiene o no? Segundo lugar, ¿ustedes recuerdan una decisión del viernes pasado del Tribunal Superior Electoral respecto de la impugnación del numeral 15 del acuerdo interno del PLD? Sí. Que es un acto de vagabundería del Tribunal Superior Electoral, pero eso es posicionándose frente al poder nuevo para ser ratificado o retribuido en una promoción. Pero ¿cuál es el elemento de fondo? Que crea las condiciones para que toda persona hacia lo interno del PLD que ande aspirando y se sienta que la imposición le conculca derecho, vaya al tribunal y lo valide. Por eso tuve en la capital a un Domingo Contreras muy agresivo y por eso tuve en Santiago a un Abel que lo saca Leonel de el saco. Y a Manuel Jiménez. En Santo Domingo. En Santo Domingo Este. Entonces, ¿qué yo pienso? Que evidentemente estamos frente a un proceso de debilitamiento del sistema de partidos políticos que crea las bases para que los próximos procesos electorales tengan perfiles partidarios totalmente diferentes. Ya aquí no existen los líderes mesiánicos que la gente los sigue ciegamente. Y siento que la oposición, y yo me siento parte de la oposición, no ha hecho un ejercicio inteligente de aprovechamiento de las confrontaciones internas. ¿Por qué? Porque ha cometido dos errores desde mi punto de vista. El primero, la fuerza opositora le hace PRM, Guillermo Moreno, Minú Tavares, Fidel Santana y Comparte. Han hecho lo siguiente. Ellos no han entendido que del año 1996 el sector conservador por naturaleza que representó Balaguer en los últimos 30 o 40 años lo ocupó el PLD. Y los esfuerzos de construir un bloque alternativo tienen que concentrarse en presentar una propuesta que sea del centro liberal y democrático, como lo hacía Peña, en el 74 y en el 94, porque aquí el escenario del 16 se va a dividir en dos, o Danilo o Luis. Pienso que la oposición ha cometido ese error, no ha querido ideologizar el debate. Si el PLD representa esto, nosotros tenemos que representar aquello, con algunos auxilios producto de la coincidencia que se da en este proceso. Vincho Castillo parece mucho más agresivo contra Danilo que el PRM. Sí. O sea, no hay un aprovechamiento inteligente. El sector Leonel le hace más oposición a Danilo que el PRM. Que el PRM. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo siento que en el PRM hay una sed de reproducir los viejos vicios del PRD. Y por vía de consecuencia tú ves
confrontaciones donde la vieja forma de hacer la política tropieza 2, 5 y 20 veces con la misma piedra. Te doy ejemplo de sentido común. ¿Cómo es posible que en un escenario determinado las mismas familias de siempre sean capaces de tener a su hijo en el Parlacén y a su padre diputado? ¿Cómo es posible que los grandes varones del partido en demarcaciones determinadas quieran meter a sus familiares en las boletas? ¿Cómo es posible que si se le ha criticado a Miguel Vargas la lógica de la imposición, ellos reproduzcan el esquema de imponer? Es decir, eso va a generar un cuadro interno donde se está pensando en reproducir esos viejos vicios y no sacar provecho de las confrontaciones que hay en el PLD. Lo que no puede hacer la oposición es aprovechar que su éxito depende de cómo se equivoque el partido oficial. No, tiene que diseñar una estrategia. Por ejemplo, lo de Víctor Sánchez en Asua fue correcto. Eso es una señal muy inteligente, porque pienso que tiene varias implicaciones. La primera, Víctor divide el voto PLDista allá. Y acuérdate que el candidato a senador por naturaleza que tiene el PLD allá es un hombre que es ORH, PRD positivo en sus inicios y después PLD. Hablo de Rafael Calderón. Entonces, Víctor sí podría arrastrar una franja del histórico PLD que respalda a Calderón y beber en la fuente de los votos PRMistas que son los PRDistas históricos. En otros escenarios, yo pienso que la inteligencia estratégica del PRM y de la oposición sería tratar de aprovechar la confrontación interna del PLD. Si en la capital se impone domingo, porque si van a una convención, poco importa que Roberto esté muy alto en las encuestas. La maquinaria interna del PLD, le hace Danilo Medina, va por todo. Y si ellos son capaces de imponer a domingo en la capital, yo pienso que algo hay que hacer con lo que representa Roberto en términos de simpatías. Lo mismo pasa en Santo Domingo Este, con el caso de Manuel Jiménez. Es decir, ahora lo que yo recomiendo es que la oposición desarrolle un sentido de inteligencia práctica y que muchos de los egos que han caracterizado la forma de hacer política en la oposición cesen para que la razón prevalezca. Por ejemplo, no es posible darle oportunidad a que Minú Tavares, por lo que éticamente representa y lo que ha significado electoralmente su demarcación, esté fuera de un gran acuerdo. No es posible excluir la posibilidad de que Guillermo Moreno esté fuera de un acuerdo. Porque si ellos como fuerza, no importa el porcentaje que representan, se mantienen al margen de la fuerza dominante opositora, van a dividir el sector opositor. Que tú acabas de señalar que va a haber una polarización. Correcto. Entonces, ellos deben inscribirse en uno de los dos lados. Correcto. Pero es en el PRM y en el sector opositor que se necesita la inteligencia estratégica para colocar la gente en el sitio ideal. Guido, pero si la lectura es a que en los próximos procesos electorales posiblemente la principalía que tienen las organizaciones políticas de hoy no esté presente por las contradicciones internas que tiene, y ya la primera experiencia es PRD, PRM. Claro. ¿No sería también inteligente por parte de esas fuerzas denominadas alternativas mantener en un proceso como este nivel de independencia y de diferenciación de cara a construir futuro? Lo que pasa es que muchas fuerzas emergentes, si no son capaces de conseguir espacios de participación, se pueden diluir. Mira por qué. No es lo mismo Fidel Santana desde una posición crítica que Fidel Santana en el Congreso. Evidentemente. No es lo mismo doña Minú Tavares, que tengo todo el respeto del mundo, como una voz independiente y crítica que una voz en un espacio en el Congreso. No es lo mismo Guillermo Moreno haciendo las críticas del lugar y construyendo su espacio alternativo, que tiene legítimo derecho, estando fuera de un espacio institucional de participación. Mira, hay muchas experiencias en América Latina que marcan lo que yo he llamado el proceso de transformación de los grandes partidos políticos. En América Latina, en los últimos 70 años, hay 3 organizaciones que se resquebrajaron en el crédito ciudadano que deben ser materia de estudio. Por ejemplo, en el año 1958 en Venezuela se firmó lo que se llamó el Pacto de Punto Fijo. Punto fijo. Que era el punto de inicio, primero para sustituir una dictadura de Pérez Jiménez e iniciar la fase democrática en Venezuela. Bueno, Acción Democrática y Copey marcaron 40 años de vida política en Venezuela y el modelo le colapsó. ¿Quién fue que acumuló esa insatisfacción ciudadana? Bueno, Chávez. Pero fíjate que como Chávez emergió y su partido político se desconectó de la realidad de su país, ¿qué está pasando ahora en las calles? Hay una dificultad en ese proyecto. Es administrar los tiempos correctamente. ¿Qué pasó en el PRI? Vargas Llosa dijo que el PRI era la dictadura perfecta. Pero cuando no canalizaron correctamente la diversidad, le dieron un balazo a un candidato presidencial. Y eso le costó...
Luis Donaldo Colosio. Eso le costó 12 años fuera del poder. Se reconstruyeron y volvieron al poder. ¿Qué pasa en Colombia? La gente dice Santos, pero Uribe lo que representó fue una ruptura con el viejo orden partidario, porque Horacio Serpa no lo dejó participar en el Partido Liberal. ¿Y qué él hizo? Fundó Tienda Aparte, construyó con éxito una alternativa presidencial, ganó 2 periodos, no se presentó en el tercero por una decisión del Tribunal Constitucional. La institucionalidad y se impuso. Santos, que es el líder de un partido que se llama el Partido de la U, que fue un partido fundado para Uribe, pero bueno, ellos sacaron Uribe y se quedaron en el poder. Gana una reelección. ¿Qué te estoy diciendo? Que en América Latina el descreimiento de los partidos tradicionales ha provocado alternativas de poder, pero ninguno de esos partidos han sido exitosos sin tener cuotas de participación. El PRI vuelve al poder porque se quedó con una cuota del Congreso mexicano. Santos fue ministro hace muchos años. Fue primero ministro de Fomento y Desarrollo, después fue canciller, o sea, fue una persona que hizo una carrera. Y el presidente Uribe fue alcalde de su demarcación. ¿Qué te quiero decir con esto? Que es mucho más inteligente que las fuerzas opositoras pacten alrededor de la viabilidad de un candidato, en este caso Luis Abinader, o como se quiera llamar, pero que conserve espacios de participación para, en un intento posterior frente a un resquebrajamiento de los partidos políticos, mira, ya el PLD no va a ser igual. Porque la naturaleza de la sociedad cambió, pero sobre todas las cosas, las banderas esenciales que le dieron razón de ser a muchos de ellos, que era la ética, la esencia. ¿Tú te acuerdas de la frase de Franklin Almeida? El país se divide entre PLDistas y corruptos. ¿Tú crees que el PLD hoy puede decir eso? Evidentemente, frente a la sociedad hay un descreimiento de ese partido y un desgaste natural del ejercicio del poder. Mi gran crítica, repito, es que la oposición no ha tenido la inteligencia de aprovechar esos errores. Con la venia del doctor Guido Gómez Mazara, vamos a una pausa y en breve continuamos con Cerrando la Noche. Gracias por continuar con su espacio Cerrando la Noche. Continuamos esta interesante entrevista con el dirigente político destacado, Guido Gómez Mazara. Guido, tú sigues en el PRD. Vemos que se firmó un acuerdo del PRD con el PLD, donde Tony Pellaguaba, siendo secretario general, no acude y dice que no está de acuerdo con el acuerdo, pero tampoco se opone. Sin embargo, vemos que te has quedado en el barco, tal vez no como el capitán esperando que se hunda, pero tal vez con una segunda intención. Cuando termine todo, cuando se acaben los amoríos, cuando el PRD pierda y tal vez la mayoría de los líderes pues sientan ese sabor amargo a la derrota, tú serías el líder que lo tomaría. ¿Esa es la lectura correcta o estoy confundido? Mira, lo primero es que ningún dirigente político racional apuesta a dinamitar su partido. En segundo orden, yo me siento profundamente afectado en términos de militancia partidaria porque el PRDismo, más que siglas, es parte de la cultura política dominicana. O sea, 76 años de historia tienen que servir para algo más que una vulgar transacción donde este país sabe que Miguel recibió a cambio beneficios pecuniarios, pues eso lo sabe todo el mundo. Todo el mundo lo sabe. Frente a eso, yo tengo la obligación de marcar distancia con este tipo de comportamiento. Yo creo en los pactos y en los acuerdos que sean el resultado de una visión programática para desarrollar el país. Y pienso que el país y la clase política tienen que ponerse de acuerdo sobre temas esenciales. Yo pienso que aquí hay que ponernos de acuerdo sobre el tema de la inseguridad, sobre el tema del endeudamiento, sobre el tema del porcentaje mucho más significativo para el sector salud. Son ejes fundamentales. Por ejemplo, el tema eléctrico, que no termina de concretizarse. Esos son ejes programáticos del país. En cualquier país medianamente civilizado, la clase política se pone de acuerdo sobre eso. Eso no es inconveniente. Eso lo practicó Peña. Ahora, decimos los abogados, un aforismo en latín de fraudis omni corrompe. El fraude lo corrompe todo. La gente sabe que Miguel es un hombre que está estructuralmente diseñado para el negocio. Y él ha usado la plataforma del partido como un instrumento puramente comercial. Verbigracia, todos los contratos que tiene con el gobierno, que todo el mundo sabe cuáles son. Frente a eso, ¿qué yo he dicho? Que la misma naturaleza de Miguel Vargas desacredite el acuerdo. Y como yo no siento que hay una visión programática en el acuerdo, yo puse distancias. Tony Peña, que es la segunda autoridad jerárquica en el partido, ha dicho lo mismo. Ahora, yo he caminado por el país y he hecho un esfuerzo significativo para que muchos compañeros y compañeras sientan mi presencia. He ido a demarcaciones,
Por ejemplo, este domingo yo voy a Dajabón, yo estuve el fin de semana pasado en Agua. Hay gente que se la jugó por mí, yo lo estoy apoyando. Y lo voy a hacer sistemáticamente. Bueno, Guido, quedan muchas cosas en carpeta. Yo quiero que tú hagas un compromiso con nosotros, con volver por acá para analizar. Y yo creo que la población quiere escuchar esos planteamientos que ha seguido Gómez Mazara, porque tiene mucho sentido lógico, y además aquí hay una población que no es ni peledeísta, ni reformista, ni PRDista, que lo que acaba de decir Guido, creo que son cosas que lo están sintiendo en el corazón. Y hay un tema que Guido ha estado planteando yo en algunas ocasiones, y es cómo se están nucleando en el país dos corrientes fundamentales. Sí, claro. Por un lado, la corriente conservadora, y por un lado la necesidad del aglutinamiento de una corriente liberal en la República Dominicana. Y sobre ese tema, yo quisiera que desarrollemos otro encuentro, otra conversación en este programa. Con mucho gusto. Gracias por la invitación y cuando quieran vengo. Gracias por habernos acompañado, a ustedes por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana estaremos nuevamente encerrando la noche.